Hola, hola aventureros de Cuba y el mundo. Hoy estaremos hablando de la Real Cárcel de Oriente o Antiguo Vivar. Esta edificación albergó el Archivo Histórico Municipal y fue sede de la oficina del historiador de la ciudad. Fue declarado Monumento Nacional en 1998. Actualmente se encuentra en desuso y se espera su restauración para futuros proyectos. En este penal fueron confinados personas de diferentes estratos. Durante la Guerra de Independencia guardaron prisión figuras de la talla de Perucho Figueredo, autor del himno nacional, y Emilio Bacardí Moriao, destacado patriota e intelectual santiaguero. Nos encontramos en el día de hoy en el edificio de la antigua Real Cárcel de Oriente, que luego se convertiría en el Vivar en los años 40 del siglo XX. Aquí hasta recientemente estuvo el Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Es un edificio único que se fundó en 1845 y que en estos momentos está en un estado de deterioro muy grande, pero que es único en el sentido que es la única cárcel del siglo XIX que existe en Cuba, y su arquitectura es única en Santiago y en Cuba. No existe un edificio similar a esto en las proporciones que se encuentra. Es un edificio de grandes paredes que no permite la entrada del sol y que la humedad es muy alta, y fungió como cárcel y no podía fungir como edificio de archivo. El edificio de la Real Cárcel de Oriente tenía varias funciones. En él podíamos encontrar el hospital psiquiátrico en esta ala, y en esta de acá estaba el lugar donde traían a los esclavos que se iban al palenque. Los traían y luego los amos venían a recogerlos para llevarlos a sus haciendas. El hospital psiquiátrico estuvo funcionando hasta los años 50, en que se crea el Hospital San Luis de Jagua. El inmueble presenta dos niveles con altos puntales, razón por la cual su expresión urbana se corresponde con dos fachadas de composición simétrica, cuyos vanos a nivel están protegidos por gruesas rejas propias de este tipo de construcción. Se accede a través de una puerta única, que originalmente fue española de clavos, la cual se sustituyó a consecuencia del terremoto de 1932 por una reja y una portada guarnecida por dos pilastras. Una cornisa moldurada propia de la influencia neoclásica en la arquitectura de la ciudad delimita cada uno de los dos niveles de la edificación. Pero el edificio tenía entre sus áreas un área en la planta alta para mujeres, y en ese mismo piso tenía un área de preferencia. Los presos o los familiares de los presos o los amigos pagaban un impuesto y tenían un mejor trato a aquellas personas que estaban en el lugar. La carpeta se encontraba en la planta alta, y en el edificio se ha hablado constantemente de los ruidos que se sienten en el lugar. Eso pudiera ser de acuerdo a las energías que vibran en el edificio, un edificio que ha tenido mucho sufrimiento. Aquí han venido personas que tienen lo que llaman en el mundo del espiritismo mediunidad, y sienten esas energías que están en el edificio hoy todavía. Hay personas que han llegado a visitar el inmueble y han sentido esas energías. Su planta, alrededor de un patio prácticamente cuadrado, acusa una fuerte simetría en la disposición de los cuatro cuerpos construidos, cada uno cubierto con armaduras y colgadizos. Estos últimos como cobertura de las galerías interiores. En la Real Cárcel de Oriente, en el periodo de la colonia, aquí se encontraba la capilla del edificio. Aquí el párroco de la catedral venía a oficiar su misa todos los domingos, dedicado a los enfermos mentales, a los presos. Y aquí, en esta capilla, se hizo el juicio sumarísimo a Pedro Figueredo en 1870. De aquí fue trasladado hacia el matadero donde fue fusilado. También encontramos aquí que los mártires de Virginio hicieron también su juicio sumarísimo. Estuvo en varias oportunidades Emilio Bacardí Moriao,
un inglés llamado Walter Goodman, un pintor, dedicó un capítulo de su libro La isla de Cuba, y él recuerda el momento en que él estuvo en la Real Cárcel de Oriente, el momento que sufrió, y que sufrió menos porque la familia de la ciudad de Santiago de Cuba lo acogieron y le dieron el apoyo que él se merecía. Y en la República estuvieron, entre otros, Antonio Vitera Wolf y Fran País García en varias oportunidades. Fran estuvo en celda de preferencia, y un joven que se llamó Ángel René Sober, que no tenemos imágenes de él en este momento, pero que en la fachada del edificio hay una tarja que rememora que fue un joven, muy joven, 16 años tenía, 17 años, que intentó una fuga del inmueble y en la puerta del edificio fue asesinado por los esbirros de la tiranía. Vamos a la planta alta, donde se encontraba la carpeta de la Real Cárcel de Oriente, y luego de la cárcel y luego del Vivac. Ha cambiado mucho de nombres en el tiempo que iba evolucionando. Era un edificio que era entrepiso de madera, y cuando el terremoto del 32 devasta la ciudad, el edificio no quedó exento del deterioro, y los presos que se encontraban acá fueron trasladados a la Punta Blanca, que estaba en la zona del Hospital Militar, hoy en Santiago de Cuba. Ahí estaba la Punta Blanca, y en los años 40, 1944-45, el arquitecto ingeniero Ulises Cruz Bustillo hace la reconstrucción del edificio y hace esta imagen con la mampostería, con el piso de cemento, etc. Aquí estaba la oficina del director del Vivac, el alcaide, y en este lugar estaba la carpeta. Estos orificios eran una forma de controlar planta alta con la planta baja, y el balconcito hacía la misma función. Por este pasillo podemos encontrar la enfermería y las celdas de castigo, las Bartolinas. Era la forma de dar castigo a aquellos presos que eran los más recalcitrantes de la cárcel, y ahí estaban uno o muchos presos en el local. Esta era la enfermería, era muy ventilada, era un lugar para estancia de los enfermos, no los mentales, los enfermos en general. En las mañanas el alcaide desde este balcón hacía reuniones con los presos del lugar y les decía qué iba a pasar en el día o cómo se iba a comportar los presos. Y en planta baja, no mencioné, el comedor estaba. Habían 3 chimeneas que eran los que generaban en la colonia el almuerzo con leña. Y luego en la República apareció la eléctrica y tumbaron 2 chimeneas. Pero desde aquí el alcaide controlaba el penal y además informaba a los presos lo que iba a pasar en el día. Aquí estaban las celdas de mujeres. Era el espacio más ventilado del edificio, donde el sol de la mañana a la tarde, el aire de la mañana a la tarde pasaba y las mujeres estaban en un mejor ambiente, estaban lejos de los presos comunes y cerca de las celdas de preferencia. Los locales eran bastante amplios y con buena ventilación, pero muy hacinados a las condiciones de las mujeres. Estamos próximos a la Bartolina. La Bartolina era el lugar más oscuro de la cárcel, lo que llaman hoy el hoyo. Este era el hoyo en aquellos tiempos. Bartolina, celda de castigo. En estas celdas, los presos, uno o varios, porque no era un lugar de beneficio, era un lugar de sufrimiento. Yo siempre hago referencia al sufrimiento porque no se venía aquí a hacer una vida, sino a tener un orden, un respeto hacia las autoridades. Esta era la celda de preferencia. Aquí los presos pagaban un impuesto, los presos, sus familiares o amigos, pagaban un impuesto y le daban mejores atenciones. Mejores atenciones significaban un mejor trato, aislamiento de los presos comunes, que eran muy violentos en algunos casos, y de los enfermos mentales, que eran mucho más violentos todavía. Aquí estaban aislados de estas personas que podían hacerle daño a estos presidiarios. En este lugar también hay interesantes historias de fantasmas. Son muchas las historias de sonidos, sentimientos, energías. Un día un compañero de la campaña de fumigación de la salud pública llegó al edificio y en este local, al encender la bazuca, él refirió que había mucha gente, que había mucha energía y cómo nosotros podíamos trabajar en un lugar donde había tanta gente gritando y sufriendo. Aquí
otras historias de agentes de seguridad de diferentes entidades que han venido a hacer guardia, no han podido entrar porque sienten los gritos, los sonidos y se mantienen el día de guardia fuera del edificio. Es decir, para una persona común no hay un sonido, no hay nada, pero una persona que tiene esa posibilidad de sentir, para ellos es fatal llegar a un lugar donde haya tanto ruido de fantasmas, de gente sufriendo, porque esto no es un lugar de sufrimiento, esto no era un lugar de buena vida, era un lugar donde muchas personas murieron y era un lugar donde muchas personas sufrieron. Estoy hablando de todo tipo de personas, blancos, negros, locos o no locos. Detrás de esta puerta, en ese local, se encontraba o trasladaban desde La Habana en el tren oficial el garrote vil. El garrote vil era la forma de dar muerte a aquellos criminales que eran pasados por esta forma de dar muerte por asfixia. El garrote venía en el tren del presidente, llegaba aquí y todas las personas que estaban ya listas para ser asesinadas se vestían de blanco. Y aquí, en este local, se pasaban por el garrote vil. Hay una historia de una agente de la oficina del conservador que en una noche ella vio a una de estas personas vestida de blanco sin conocer que esa persona había sido asesinada por el garrote vil. Yo soy agente de seguridad. Estuve en un tiempo haciendo guardia en el Viva. Allí estuvieron los compañeros míos con rumor de que se oían voces, cadenas, gente llorando, ¿no? Y me di cuenta cuando me tocó a mí una guardia por la noche, que era verídico lo que me decían, porque yo tengo mi media unidad y cuando me recosté a un lado del local, de la entrada, vi una presencia de algo que me miraba, que me llamó la atención, pero cuando me incorporó bien a la posición donde estaba, lo que yo me sentía así encima de mí, vi que era un personaje, una persona parada, una persona alta, robusta, más o menos así de mi color. La expresión que me dijo: yo vengo a hacerte cosas. Al yo oírlo a él que me dice que me viene a hacer cosas, yo digo, bueno, ¿qué tipo de cosas será? Le dije, si tú eres bueno te quedas, si no eres malo te vas. Esperé que me llegara mi próximo turno para verificar si lo que a mí me había pasado era cierto, porque yo no, también me quedé así. Cuando me tocó mi próxima guardia por la noche, lo mismo. Y la misma persona con aquella estampa y aquella cosa, como yo lo veía tan grande en ese momento, vestido de blanco, como mi tez así media oscurita, me impresionó bastante. Bueno, pero ya ese día yo fui preparada con una velita y un tabaco. Le volví a decir lo mismo: si tú eres bueno te quedas, pero si eres malo, tú sabes a dónde tú tienes que ir. Medio se me escabulló, yo hice así, cogí, prendí mi velita y mi tabaco y se la puse en los barrotes de allí, de la entrada. ¿Y otras veces volviste a hacer guardia? Sí, yo seguí ahí, yo estuve un buen tiempo haciendo guardia, pero ya sentí los mismos ruidos de la cadena, las voces, pero ya como yo iba preparada con mi vela y mi tabaco, yo lo encendía. Es decir, más nunca se apareció después que tú le prendiste la vela y el tabaco. Y entonces, ¿qué función tú crees que haría lo de la vela y el tabaco? ¿Era alejar o...? Bueno, no era alejarlo, era darle fuerza y que cogiera un camino, el camino que le corresponde, descansar en paz. ¿Crees que cogió el camino o no sabes? Bueno, para mí, porque yo sí no lo vi más y siempre le encendí velas y le ponía su tabaco, no me molestó más. La Real Cárcel de Santiago de Cuba fue construida sobre los terrenos de la antigua iglesia Santa Catalina, primera de la ciudad.